¿Qué tal? Muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a su podcast favorito y a ti, ¿cómo te habla Dios? Oigan, antes que nada, una disculpa. Tuvimos un pequeño parón, pero por enfermedad. En esta ocasión fue por enfermedad. De verdad me dio creo que moquillo y parvovirus juntos. Estuve muy mal, por lo cual no pude tener esta semana de grabaciones. Entonces le quiero pedir unas disculpas a todos estos escuchas que nos siguen semana con semana, y gracias por estar nuevamente con nosotros. Y pues vamos a iniciar con un resumen un poquito más amplio. Entonces, si me escuchas por la mañana, que tengas un excelente día. Si me escuchas por la tarde, que tengas buen provecho. Y si me estás escuchando por la noche, que tu día sea un día lleno de bendiciones. Pues gracias, vamos a empezar esta semana que ya es previa a la Semana Santa. Ya estamos a nada de la Semana Santa, donde aviso desde ahorita que vamos a tener otro parón de Semana Santa, llamémosla así. Van a ser 2 semanas de descanso, van a ser 2 semanas lo que es la semana la semana... Bueno, la de Pascua no sé, lo que es un hecho es que vamos a parar en Semana Santa. Vamos a parar justo por los días. Normalmente no grabamos en fines de semana y no grabamos los días de asueto. Entonces vamos a descansar la Semana Santa y tal vez estaremos grabando para ustedes en Semana de Pascua. Eso ya se los avisaré, pero gracias de verdad por estar con nosotros. Y vamos a empezar, vamos a dar un breve resumen de lo que veíamos la semana antepasada para no perder el hilo, ya que no pudimos estar. ¿Qué veíamos? Pues vimos números 19, 20, 21, 22 y 23, 5 días, ¿no? ¿Qué veíamos desde números 19? Bueno, en números 19 veíamos el ritual de la vaca roja, que no era un ritual sencillo, o sea, el conseguir una vaca roja, una vaca pura, para poder obtener el perdón de Dios, ¿no? Estas cenizas de esta vaca roja se mezclaban con agua, y esta agua era la que se servía para purificar a todos aquellos que habían tenido contacto con muertos, ¿no? Ya sea un animal muerto o una persona muerto, tenían que purificarse. Sabíamos que por las leyes de Levítico tenían que salir del campamento, y bueno, pues esta agua servía y se la tenían que rociar a las personas y al templo, ¿no? También refuerza esta importancia del ritual que tenía que hacer el pueblo para obtener el perdón de Dios, para obtener el acceso a Dios, porque recordemos que todo lo que tocaba a Dios tenía que ser santo, todo lo que era o todo lo que es apartado para Dios tenía que ser santo. Luego viene en este mismo número 19, vemos cómo todo lo que purifica, todo lo que es impuro, se tiene que preparar, ¿no? O sea, aquí no importa cómo lo que es impuro se tiene que dejar de lado, sino que también se tiene que preparar, se tiene que purificar para dejarlo perfecto, ¿no? Y señala también simbólicamente la necesidad de una limpieza espiritual profunda. Si bien ya en Levítico hoy no tenemos estas leyes de Levítico, sí tenemos que tener esta limpieza, realmente tener este examen de conciencia, tener este tipo de reconocimiento del pecado, de aceptación del pecado y principalmente del arrepentimiento, para poder cambiar estas conductas y poder tener esta conciencia tranquila y bien para estar con Dios. Luego veíamos el número 20, ya en número 20, un capítulo difícil. Veíamos la muerte de Miriam, que era una de las hermanas de Aarón y de Moy. Vemos la muerte de ella. No dice mucho, no amplía, simplemente en una línea dice que murió. También vemos cómo Moisés desobedece a Dios golpeando la roca en lugar de hablarle. Dios le dice claramente: háblale a la roca y se hará agua, porque como siempre sabemos, estos israelitas, perros malagradecidos, que se la pasaban hablando mal de Dios, que se la pasaban en contra de Dios, a pesar de las batallas que les daba, a pesar de la comida que les daba, a pesar del agua que les daba, a pesar de todo lo que Dios hacía por ellos, estos perros malagradecidos de los israelitas no dejaban de hablar y murmurar contra Moisés, contra Aarón y contra Dios. Inclusive Aarón, sus propios hermanos hablaban en contra de Moisés, ¿no? Y intentaron derrocarlo. Entonces vemos cómo al final del camino ahora Moisés, ya en esta desesperación, y yo lo quiero ver como en esta desesperación de que ya lo tenían hasta acá el pueblo hebreo, de que nada más estaban y duro y dale con que dámonos agua, de que para qué me sacaste de Egipto, que yo prefiero ser esclavo, que estábamos mejor de donde estábamos, que regrésanos a nuestra casa, cabrón. Entonces este pueblo israelita que no dejaba de quejarse ante Moisés, y que capítulos antes Moisés ya había dicho: Dios, ¿pero qué te hice yo para merecer esto, cabrón? O sea, ¿por qué me das a este pueblo ingrato si yo solo hablo por ti, yo solo hablo de lo que tú me dices? O sea, estos ni son mis hijos, ni son mis parientes, ni yo los conozco.
¿por qué no? Y entonces vemos ya en este hartazgo donde Moisés, pues ya enojado de que el pueblo grita que quiere agua, entonces Moisés, en lugar de hablarle a la piedra, le pega ya, yo me quiero imaginar enojado, le pega 2 veces y en efecto Dios cumple su promesa y saca agua, pero lo desobedece. No le dice, no hace exactamente lo que Dios quiere. Y entonces por eso, por no hacer lo que Dios quiere, le dice Dios a Moisés que no puede entrar a la tierra prometida. Y en este mismo capítulo también muere Aarón y entonces su hijo Eleazar toma el lugar de sumo sacerdote. Entonces el capítulo 20 fue, bueno, digamos que el acabose para esta familia, ¿no? Para Aarón, para Moisés, Moisés no entra, Aarón se muere, Miriam se muere, Eleazar toma su puesto. Entonces vemos que Números 20 fue decisivo. Resumen, en Números 21, Israel empieza a derrotar enemigos. Recordemos que Dios les dice, yo voy a ir delante de ustedes y yo voy a darles las batallas, yo voy a darles las naciones. Entonces en Números 21 Israel empieza a derrotar enemigos, pero como lo hemos visto desde el capítulo 1 hasta este capítulo, somos unos malagradecidos como hijos de Dios, y en este punto, como pueblo de Dios, perros malagradecidos, empiezan nuevamente a murmurar contra Dios. O sea, no descansan de estar murmurando contra Dios. Entonces vuelven a hablar contra Dios, Dios se vuelve a enojar y entonces les manda serpientes como castigo, serpientes venenosas. Moisés nuevamente le dice, Padre, perdónalos, intercede por ellos, a pesar de que Moisés ya había perdido la tierra prometida. O sea, imagínense el encargo que tenía Moisés. Moisés tenía el encargo de sacarlos de Egipto, de ser esclavos, cabrón. A un pueblo que no era nada de ellos. Entonces Moisés los saca del pueblo de Egipto, los lleva por toda la travesía. Estos empiezan a murmurar contra él. Recordemos cuando fue a hacer las tablas de los mandamientos, cuando vuelve a ir. O sea, este pueblo israelita malagradecido, tanto para con Dios como para con Moisés, siguen hablando de él. Entonces ya Moisés, harto de todo este camino y que no ha dejado de pedirle a Dios que interceda por ellos, nuevamente Moisés le pide a Dios perdón por este pueblo y les dice que los perdone. O sea, Moisés, a pesar de que ya perdió la tierra prometida, ¿no? Por una mala decisión, por un coraje, por una desobediencia, pierde la tierra prometida. Moisés en ese momento pudo haber dicho, ¿sabes qué? A la con este pueblo, yo no quiero volver a saber nada de este pueblo, no me interesa saber nada de este pueblo, que son unos perros malagradecidos, ahí se quedan ustedes y busquen su tierra prometida, ¿no, cabrón? Yo ya ni voy a entrar. Y aún así Moisés sigue con este pueblo. O sea, la humildad de Moisés es grande. Moisés sigue con este pueblo y le dice, aquí estoy, Dios, perdónalos. Nuevamente les dice, Dios intercede por ellos ante Dios nuestro Señor, y entonces Dios les dice, ok, haz una serpiente, ponla en un asta para que volteen al cielo. No es que se hinquen ante la serpiente, no es que le recen a la serpiente, no es que le pidan a la serpiente, no es que le oren a la serpiente no tenía poderes, la serpiente era una representación, ¿no? Del poder de Dios. Entonces tenían que voltear, aquel que haya mordido una serpiente venenosa al pueblo de Israel, tenía que voltear a ver a la serpiente, o sea, virar su mirada arriba, y con eso estarían curados. O sea, solo con voltear a verla. Entonces separemos la idolatría hacia rézale a la serpiente, hazle un monumento a la serpiente. No, simplemente es esta imagen de recordar que Dios está con nosotros, como lo vimos también en los hilos que colgaban en sus vestiduras este pueblo israelita. ¿Para qué? Para recordar los mandamientos de Dios. Entonces volvemos a que Dios no está en contra de que algo te haga recordar a Dios, pero no que pierdas la cabeza y que creas que ese algo tiene el poder milagroso de Dios. Son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces aquí vemos como Dios les dice, haz la serpiente, que la vean, y que con eso están curados. Entonces en este Números 21 pues siguen avanzando y siguen cosechando victorias. En Números 22 aparece Balaam, que es un profeta pagano que se dedicaba a esto de la adivinanza, a la brujería, y que es buscado por el rey Balac, porque sabía que venía el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel estaba macizo, que estaba fuerte, que eran un chin y que los iban a madrear. Entonces dijo, a ver, yo sé que con ellos les puedo dar batalla, pero me van a ganar. Entonces le dice, vayan a buscar a Balaam, que era este profeta, y necesito, cabrón, que les eche una maldición a este pueblo. Entonces lo tratan de convencer, porque sabía que le gustaba el dinerito. Entonces le tratan de convencer con dinero. Él dice, no, Dios me dijo que no. Mandan más dinero y entonces Dios le dice, sí, vas a ir, pero vas a hablar solamente lo que yo te digo. Pues ahí va, se le aparece un ángel, el burro acá necio no quería pasar porque él sí veía
el burro sí veía al ángel, pero Balaam no lo veía. Entonces quería pasar, no me dejaba, déjame pasar, no lo dejaba. Entonces hasta que le pega, pues le estaba pegando al burro, y entonces le dice el burro, habla el burro y le dice, oye, pero ¿qué te he hecho yo si yo siempre he estado contigo? No puedo avanzar, no puedo seguir. Y entonces voltea y entonces ya ve al ángel y le dice, es solo como un recordatorio, ojo cabrón, ojo con lo que vas a decir, me mandó Dios para decirte, ojo con lo que vas a decir, sí vas a ir cabrón, pero vas a decir únicamente lo que Dios te diga, ¿no? Y agarra camino, cabrón. Entonces ya, ahí se va. Aquí vemos como Dios, pues, utiliza lo que sea, ¿no? Aunque sea profetas externos, aunque sea personas, porque era un profeta pagano. O sea, no era alguien que profeciaba ni creía así solo en Dios, ¿no? En Jehová. Sino era un profeta que creía en otras cosas, en la brujería, en la adivinación, como de estos de los egipcios. Y Dios lo utiliza para hablar. Entonces vemos cómo Dios, la comunicación de Dios o los medios de Dios para utilizarnos no es únicamente, ay no, es que solo el pastor de mi iglesia me puede hablar y lo que él me diga, eso, solo el sacerdote de mi iglesia es el único. Oye, pero puedes ir con otro sacerdote, fíjate, el de Coyoacán, no, yo solo voy con el de Xochimilco porque no, a veces Dios utiliza diferentes personas, incluyendo paganas, para poder hablarnos a nosotros y para poder bendecirnos. Fíjense qué grande es que lo utilizó para poder bendecirnos. Entonces ya se va, le habla, y en 23 que vimos, en este resumen con Rodolfo y Eric, vimos que ya Balaam intenta maldecir a Israel, pero no puede más que solo bendecirlo. De su boca solo salían bendiciones, ¿no? Dios cambia las palabras de Balaam, o sea, Balaam no podía pronunciarlas. Entonces, enojado el rey, le hacía diferentes holocaustos, mataba 7 animales en diferentes lugares para que pudiera maldecirlos. Y entonces llega un punto donde ya desesperado el rey le dice, bueno, a ver, cabrón, no lo maldigas, pero tampoco me lo bendigas, ¿no? Y entonces él dice, yo no puedo hablar, ¿no? Yo no puedo, yo solo puedo decir lo que está dicho. E Israel es descrito como un pueblo bendecido y apartado solo para Dios. Se deja claro que nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Nadie. Y se afirma de que Dios no es hombre para mentir ni hombre para engañar. Entonces Dios no es hombre, Dios está con nosotros, ¿no? Dios nos ha apartado para él. Entonces ya aquí al final vemos cómo Dios ocupa entonces a diferentes personas, incluyendo la que nosotros menos esperamos, ¿no? Menos esperamos que sean elegidas para nosotros. Y entonces vamos a Números 24. El capítulo de hoy, Números 24, perdón, pero tenía que darles el resumen, porque si no nos perdemos, cabrón, si no les doy yo el resumen. Entonces, vamos a Números 24, versículo 1. Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijera a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto y alzando los ojos vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído por abiertos los ojos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel, como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y los traspasará con sus saetas. Se embocará para echarse como león y como leona. ¿Quién la despertará? Benditos los que bendijeren y malditos los que te maldijeren. Aquí ya vemos la primer bendición que le da, ¿no? O sea, no hay más que bendice al pueblo, pero además ocupamos que estos primeros versículos que veíamos también en libros anteriores donde dice que benditos los que le bendijeren y malditos los que maldijeren al pueblo de Dios. O sea, él sabía que iba a quedar maldito. Entonces le dice, reconoce la fuerza, reconoce la grandeza, reconoce la estructura que tiene el pueblo. Si bien ya habíamos visto en todo el libro la magnificencia del tabernáculo, cómo eran todos estos adornos que tenían los sacerdotes, la delicadeza en la tienda, cómo se tenía que formar este pueblo, cómo se tenía que acomodar, cómo tenían que avanzar, veíamos esta estructura perfecta de Dios en el pueblo de Israel, que ahora vemos
cómo lo reconoce Balaam, alguien que estaba fuera de ellos, alguien que no era parte de ellos, reconoce la grandeza de sus tiendas, reconoce la grandeza de su pueblo, reconoce qué tan grande es el pueblo de Jacob. Entonces vemos cómo alguien ajeno vuelve a confirmar lo que Dios ya había dicho, ¿no? Entonces él ya no intenta usar encantamientos, él ya no intenta hacer holocaustos, él ya no sube a nada, él sube solo al desierto y se da cuenta de que Dios es grande, de que Dios, de que lo que le parece, de que le parece bien a Jehová, que él los bendiga. Entonces ya se deja de payasadas, así como, déjate de mamadas, viejito, ya no estés pensando en esas tonterías de intentar maldecir a mi pueblo, y entonces reconoce y ve que de la única manera que hay que seguir para con Dios, para con el pueblo de Israel, es bendecirlo. Y entonces da esta bendición, reconoce la grandeza del pueblo y además lo fuerte que son, ¿no? Dice que es fuerte como león y como leona, y a ver quién se atreve a despertarlo, a ver quién le va a patear, ¿no? ¿Quién le va a rasgar? Vamos a ver quién le va a jalar, ¿no? Entonces vemos lo grande que es Dios. Entonces seguimos con el versículo 10, profecía de Balaam. Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam y batiendo sus manos le dijo: para maldecir a mis enemigos te he llamado, y he aquí los has bendecido ya 3 veces. Ahora huye a tu lugar. Yo te dije que honraría, mas aquí que Jehová te ha privado de honra. Y Balaam le respondió: ¿no lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste diciendo: si Balac me diese su casa llena de oro y plata, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio? Mas lo que habla Jehová, eso yo diré. He aquí, yo me voy ahora a mi pueblo, por tanto ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Y tomó la parábola y dijo: ¡ay, nanita! O sea, no le sacaba, el Balaam no le sacaba. O sea, el Balaam le dijo: véngase, papá, véngase. Llega Balac enojado porque además le dice batiendo sus manos. O sea, venía cabronado, oye, me hijo de la yo te dije que los maldijeras y tú estás bendícelos y bendícelos. Ya van 3 veces que los bendices, cabrón. Pues ¿de qué se trata? ¿A qué estás jugando, no? O sea, ya enojado, hasta unos cachetadones le ha haber metido, ¿no? Ya venía enojado. Y le dice, yo te llamé para maldecirlos y ya los bendijiste 3 veces. Mejor lárgate, le dice, lárgate que no te quiero ver de aquí, cabrón. Yo te dije que te iba a dar todo, que te iba a honrar, que te iba a dar dinero, que te iba a dar todo. Pero no lo hiciste, preferiste bendecirlos, así que lárgate de mi vista porque Jehová te ha privado de mi honra, ¿no? Balaam callado, él tranquilo, ecuánime, le dice: a mí no me vengas con tus payasadas, cabrón. A mí no me vengas con tus payasadas porque yo te dije. Y le pregunta, ¿sí o no, cabrón? ¿Sí o no yo te dije? No declararé, no le dije yo a tus mensajeros que me enviaste que aunque me dieras todo lleno de oro y todo lleno de plata, yo no podré decir nada que Dios no me haya dicho. Yo no voy a hacer una cosa buena ni mala que salga de mí o que yo haya decidido. Yo solo hablaré lo que Jehová me diga, cabrón. ¿Te lo dije o no te lo dije? Balac, o sea, sí, o sea, también se puso perro el Balaam, o sea, le dice, a ver, yo te dije, cabrón, a mí no me vengas con reclamos, yo te avisé, cabrón, y sobre advertencia no hay engaño, yo no te engañé, yo te dije, sí, voy a ir, cabrón, pero voy a ir solo a hacer lo que diga Jehová, no lo que yo quiera, ni voy a ir en contra de lo que me diga Dios, yo solo voy a hacer lo que Dios me diga, ¿te late o no te late? Y tú dijiste, sí, vente, cabrón, entonces no me la vengas a hacer ahora de jamón, porque no dije lo que tú querías, ¿no? Y entonces vamos a la profecía. Nos quedamos en el versículo 15. Y tomó su parábola Balaam y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente caído, pero abiertos los ojos, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará centro de Israel y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Será tomada Edom, también será tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador, y destruirá lo que quedará en la ciudad. Y viendo a Amalec, tomó su parábola y dijo: Amalec, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. Y viendo el ceneo toda su parábola y dijo: fuerte es tu habitación, pon en la peña tu nido, porque el ceneo será echado, cuando Asiria te lleve de cautivo. Toma su parábola otra vez y dijo: ay, ¿quién vivirá cuando hiciere Dios estas cosas?
Vendrán naves de la costa de Quitim y afligirán a Siria, afligirán también a Eber, mas él también perecerá para siempre. Entonces se levantó Balaam y se fue, y volvió a su lugar, y también Balac se fue por su camino. Entonces, fíjese, le dice, yo ya me voy a mi pueblo, cabrón, ¿no? Le dice en el 14, yo ya me voy a mi pueblo. O sea, yo aquí nadie me quiere, güey, yo mejor ya me voy, cabrón. A mí ni me busquen, yo ya me voy a mi pueblo. Pero antes de irme, te voy a decir lo que le va a pasar a tu pueblo, chiquito. Y no solo a tu pueblo, a todos, cabrón. O sea, te lo estoy avisando desde ahorita para que luego no digas que no te avisé, como de que, ay, yo te dije que vinieras a maldecirlos y los bendijiste. No, cabrón, a mí no me vengas con tus chingaderas. Yo te estoy avisando desde ahorita lo que le va a pasar a tu pueblo. Y entonces, ¿qué dice? Que se va a levantar la estrella de Jacob, ¿no? Que esto lo vio por el Dios, vuelve a reconocer a un Dios omnipotente, y le dice, pues todos los que van a caer. O sea, le dice que Israel es un pueblo fuerte, que de Jacob va a salir el dominador de estas ciudades, y le dice pues a todos los que va a destruir, a Melec, al Ceneo, a Siria, y entonces, o sea, le está ya declarando que él va a caer muebles, y el resto de pueblos también, ¿no? Entonces ya aquí da esta profecía y dice, bueno, yo aquí acabó mi trabajo, yo ya me voy, y Balac también siguió su camino. Ahí termina este capítulo de Números 24, y ¿qué vemos, no? Pues vemos que el profeta Balaam continúa pronunciando oráculos sobre Israel, o estas profecías sobre Israel, pero ya no intenta usar encantamientos, ¿no? Era lo que decíamos, porque reconoce que Dios está guiando sus palabras. Él ya dice, ya no necesitamos de holocaustos, ya no necesitamos de que mates vacas, ya hoy dejo solo fluir la voz de Dios. ¿Cuántas veces nosotros vamos en contra de esta voluntad, o queremos hacer nuestra voluntad, o lo que decíamos, ¿no? Muchas veces cuando no ocupamos que a los santitos, que las pulseras, que las velas, que los perfumes, que los inciensos, que los rituales, que si quieres viajar del año nuevo, jálate con tu maleta, que si... No, cabrón, no necesita, Dios no necesita eso. Lo que Dios ya tiene escrito para ti, no lo puedes cambiar, cabrón. No, o sea, tú tienes esta decisión y tú vas a ir tomando las decisiones, y Dios va a intentar regresarte al camino. Tú puedes desviarte, sí, tú puedes ir tomando tus decisiones, irte moviendo, pero Dios tiene un camino ya para nosotros trazado. Entonces, sobre ese camino muchas veces nosotros necesitamos, o somos necios, o queremos usar otras cosas y pongo entre comillas, que supuestamente para mejorar nuestras vibras, nuestras energías, nuestras bendiciones, cuando realmente Dios no ocupa eso, ¿no? Cuando tú dejas fluir el Espíritu de Dios, cuando dejas fluir a Dios sobre ti, las acciones, las palabras, y todo sale solo. Era lo que hemos venido diciendo a lo largo de todos estos libros, es que lo que le tienes que pedir a Dios es sabiduría y fortaleza. Sabiduría, que Él te dé la sabiduría para atender las situaciones que tienes en la vida, y que te dé fortaleza para enfrentar todas las consecuencias de cada una de las decisiones que tú tomaste. Entonces aquí vemos como ya el profeta dice, ya no voy a hablar yo, ya no le vamos a hacer más a esto, yo me dejo fluir, Dios está contento cuando yo lo bendigo, y voy a seguir sobre lo mismo, no lo voy a cambiar. Balaam, le digo, ya se sube, ve al pueblo, o sea, ya ve que es un pueblo grande, vemos como una persona externa ya queda maravillada con la estructura que Dios nos dio en los libros de Levítico, de Números, cómo armó toda esta estructura, ¿no? Cómo tienen que avanzar, cómo tienen que montarse, dónde tienen la tienda, y, o sea, ya los ve, ¿no? Y ya inspirado por el Espíritu de Dios, empieza a darles estas bendiciones, ¿no? Reconoce que es grande, reconoce que es fuerte como un león, y que a ver quién se atreve a patearle, ¿no? A ver quién va, ¿no? Que son, y que además van a ser fértiles, que es un pueblo fértil, ¿no? Y que van a esta tierra, pues, de Canaán, donde se dice que es tierra de leche y miel, ¿no? Es algo que es muy... que da mucha providencia. Entonces reconoce Balaam la fortaleza, la estructura y la bendición que tiene el pueblo de Dios. Y luego ya declara que Israel va a vencer a todos sus enemigos, y que ningún intento de maldición va a tener éxito contra ellos. Le dice, no hay forma, cabrón. Ustedes van a ser benditos, y quien los bendijere los va a bendecir, y a quien los maldijere los va a maldecir Dios. Entonces mejor ya ni lo intenten, ni va por ahí, ¿no? Vemos también que ya habla del futuro gobernante que va a derrotar a los enemigos de Israel, y esto lo vamos a ir viendo sobre todas las batallas que tienen también en el libro de Crónicas, en los libros de Reyes, cómo se van moviendo todas estas batallas a lo largo porque no solo es llegar a la tierra, sino también pues esta riqueza que tenían ellos, pues va a generar envidias, y van a querer también tenerla, ¿no? Y ya al final Balaam profetiza pues la caída de muchos enemigos de Israel, que era Moab, Edom, Amelec y otros, ¿no? Y por último le dice,
yo te dije, cabrón, yo te dije, le dije al rey, le dice al rey, yo te dije que yo venía aquí a hablar lo que es de Dios. No hay más, cabrón. No vas a ver poder humano, no va a haber dinero que me haga hablar en contra de Dios. Entonces eso es lo que tenemos hoy que utilizar en nuestra vida, que muchas veces nos dejamos deslumbrar por muchas cosas materiales, muchas cosas que tenemos en la vida, y entonces nos empezamos a alejar de Dios. Tal vez no hablamos mal de Dios, no tiramos maldiciones, pero nos empiezan a alejar de Dios. ¿Cuántas veces no vemos a un cuate en un carro de lujo y decimos, maldito, maldito, ¿por qué tiene él ese coche y yo no? Lo estás maldiciendo, cabrón. ¿Por qué vas a maldecir una bendición que él tiene por envidia? Entonces vemos cómo te puedes alejar fácilmente del camino de Dios y empiezas a maldecirlo. Entonces aquí vemos cómo al final tienes que seguirlo. O sea, pues él tiene ese coche, pues qué bueno, que le vaya bien, seguramente trabaja, le chinga y ojalá yo también voy a trabajar y le voy a chingar para tener ese mismo coche. Pero tenemos que seguir en este camino de Dios, tenemos que seguir, por eso es bien importante traerlo, o sea, no solo es traer el Nuevo Testamento, sino traer también la esencia del Antiguo Testamento, porque es la base del Nuevo Testamento. Como siempre lo he dicho, Jesús el Cristo no vino a tirar el Viejo Testamento. Él vino a tirar todas estas nuevas leyes reformadas que se distanciaron de la esencia de Dios, de toda esta esencia de Dios que hemos visto en estos libros. Entonces, vemos cómo es importante traerlo a nuestra vida y el empezar a ver cómo estas cosas te empiezan a alejar de Dios. El hecho de maldecir a tus amigos, a tus enemigos, a tu familia, el hecho de envidiar, el hecho de empezar a tener este sentimiento de ira contra ellos, te aleja de Dios. Y tienes que tener bien presente que nada de lo que Dios bendice lo va a poder maldecir. Por más que tú te enojes, por más que tú quieras maldecir, ¿quién eres tú para juzgar? ¿Por qué crees que tu justicia tiene que estar encima de la justicia de Dios? Porque nosotros muchas veces, ¿por qué no le va mal a ese cabrón? Es que ¿por qué tú crees que tu juicio está arriba del juicio de Dios? Si le va bien es porque así le tiene que ir, porque Él decidió esa vida y porque puede ser buena o mala, pero es su decisión, es lo que Él. Tú no puedes tener un juicio y nadie te da a ti la calidad ni moral, ni espiritual, ni jurídica para emitir un juicio sobre una persona. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidados de no alejarnos de Dios. Vemos la soberanía de Dios sobre las profecías, o sea, Dios está por encima de todo, no podemos maldecir lo que Dios bendice, no hay nadie que pueda revertir una bendición divina. La inspiración divina es cuando vemos, ¿no? Y declara que dice, el que tiene los ojos abiertos por Dios. Tenemos que tener un corazón abierto, oídos abiertos, ojos abiertos para escuchar a Dios. Siempre lo hemos visto, lo veíamos, ¿no? Que era el ojo, la mano, el pie. Es tener este símbolo de que Dios va a guiar, va a ver y va a escuchar y nos va a mover conforme a su palabra, ¿no? Y vemos la profecía mesiánica donde una estrella de Jacob será el centro de Israel y será el futuro rey. Veíamos donde les decía yo que veíamos en Génesis que Dios le dice a Abraham que lo que él bendiga, bendeciré a los que bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Eso ya se lo prometió a Abraham, ¿no? Y recordemos que de ahí viene para todos. Esto lo confirma, a pesar de que venía lejos, ¿no? Esto lo confirma y dice Jacob, profetiza que el centro no se apartará de Judá. Esto lo dice Jacob, ¿no? Que no se va a apartar el centro de esa apartada de Judá, y aquí vemos cómo Balaam lo confirma, ¿no? Como dice que de él saldrá el centro y que de ahí será para todos. Vamos ya a las reflexiones científicas, antropológicas o históricas. Algunos estudios recientes relacionados con este capítulo, ¿no? Por ejemplo, la inspiración de Balaam. En Jordania se encontró una inscripción antigua que menciona a un personaje llamado Balaam, hijo de Beor, considerado un profeta. Esto sugiere que Balaam era conocido en la tradición de la religión. Entonces, podemos creer que dijo o no dijo lo que está aquí escrito, pero Balaam existió y esto está escrito, ¿no? Ya se encontró arqueológicamente esto. Entonces, creamos o no creamos lo que dijo, pensemos o que no pensemos que fue inspiración divina o que fue inspiración de Dios, puedes creerlo o no. Pero de que este personaje que está escrito en la Biblia existió, sí existió. Sobre la historia de Moab, vemos que los moabitas era un pueblo histórico ubicado en la región actual de Jordania. O sea, sí existió este pueblo de Moab y sí estaba en donde narra el libro que está. Y en la evidencia arqueológica de Edom, en excavaciones al sur de Jordania, confirman la existencia del reino de Edom, mencionado también en la profecía. Entonces vemos que Balaam existió, que Moab existió, que Edom existió. Podrás creer que fue inspiración divina, podrás creer que es hablado por Dios, puedes creerlo, no, eso no está tela de juicio,
Pero de que esto existió, existió. Y no lo digo yo, no lo dices tú, lo dice la ciencia. Veíamos como esta profecía de que habla de que va a salir el centro de Israel, los judíos lo ven como que es David y el futuro, o un futuro Mesías, porque recordemos que los judíos normales no reconocen a Jesús como el Mesías, pero ellos hacen referencia a David o al Mesías que están esperando. Los cristianos protestantes o los cristianos católicos también lo ven como una profecía de Mesías, y nosotros sí reconocemos a Jesús el Cristo, ¿no? Porque somos cristianos. Aquí no hablamos de una religión o de una doctrina que quieran seguir, pues recordémoslo, este podcast no es de doctrinas, es simplemente hablar del libro más maravilloso que es la Biblia. Y hablamos aquí de católicos, de protestantes, de judíos, de cómo ven este libro, ¿no? Y entonces vemos que la iglesia católica y la iglesia protestante, ambos cristianos, pues reconocen esta profecía como que es Cristo, ¿no? El que vino a liberarnos. Vemos que en el Islam Números no formaba parte del Corán, pero sí reconoce que Dios envió revelaciones antiguos plebos. O sea, reconocen también las profecías. Pues vamos a las reflexiones, a las preguntas para reflexionar, ya para cerrar el capítulo. ¿Estoy buscando la voluntad de Dios o tratando de manipularla para que se adapte a mis deseos? ¿Estoy usando mis dones espirituales con un corazón sincero o con intereses personales? ¿Confío realmente en que la bendición de Dios es más fuerte que cualquier oposición? Pues hemos ya llegado al final de su capítulo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que estamos en Spotify, como en A Ti Como Te Habla Dios, y en todas las redes, Instagram y TikTok, y A Ti Como Te Habla Dios. Y vamos a cerrar el capítulo diciendo: es tan fácil creer en Dios y seguir sus mandamientos que si al final del camino Dios no existe, no pasa nada, porque en esta vida, la única vida que tienes, habrás sido un excelente ser humano. Pero si tú crees en Dios y sigues sus mandamientos y al final del camino Dios sí existe, lo habrás ganado absolutamente todo, porque vas a estar una eternidad en su presencia. Pero si tú no crees en Dios y no sigues sus mandamientos y al final del camino Dios sí existe, lo habrás perdido absolutamente todo. Se despide de ustedes Cristian Castillo. Que tengan un excelente día. Adiós. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en TikTok. Nos esperamos mañana. Que tengan un excelente día. Bendecido día. Adiós.